Tengo malas noticias. Voy a ir a toda hostia y no hay nada que podáis hacer para evitarlo. Hola, soy Pablo Galindo, para los que no me conozcáis. Soy core developer de Python, los que hacemos el lenguaje. Todavía sigo sirviendo en el Steam Council por 4 años consecutivos. Soy Release Manager 3.10 y 3.11. Y si notáis que estoy un poco raro, sobre todo en el pasillo, diréis, Pablo es guay, pero está un poco raro, es como si estuviese drogado. Vengo de Seattle y estoy extremadamente jetlagueado. Así que mi coeficiente intelectual está reducido a un 20%. Así que disculpadme si pasan cosas. La charla va de esta historia de eliminar el GIL y va a ser muy interesante, pero me he dado cuenta de que en realidad no hay ninguna otra charla que va de Python 3.13. Así que tengo un montón de spam. Vamos a hablar de Python 3.13 durante 3 minutos. Sorpresa. Nadie esperaba eso. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Python 3.13 sale la semana que viene. ¡Wow! Nice. Y alguien dirá, pero Pablo, ¿no salía esta semana? Y yo diré, persona hipotética, sí, no es como si hubiésemos tenido que hacer un rever de una PR gigante. Whoops. Pero bueno, la semana que viene, quizá. Pero una de las cosas que ha pasado esta semana es que además hemos estado preparando la Core Developer Sprint, que es este meeting que hacemos los Core Developers todos los años para preparar la siguiente versión, que va a ser Python 14 o Python, porque es 3.14. Entonces, aquí hay una... amigo. Hombre, eso va a ser oficial. Y aquí tengo una foto de todos los core developers en Seattle. Python 3.3 es texto que está superimpuesto, no hicimos un logo y está puesto ahí. Es todo magia del arte. Aquí lo que pasa es que los core developers parecemos muy serios y somos como seres mitológicos, pero yo lo que quiero convencer es que en realidad somos unos payasos, que es como yo quiero que seamos recordados. Entonces, en Python 3.13 estaba siendo una versión un poco aburrida porque hay cosas muy guays, como esto de quitar el GIL, pero es experimental y por defecto no está activado. Entonces, estos 3 payasos de aquí, yo, Wukes Langa y Yuri y otra persona que no está aquí que se llama Lisandus, hicimos una cosa nueva en Python 3.13 que es bastante guay y os la voy a enseñar, que no tiene nada que ver con esta charla, pero tú sabes. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis empezado Python y os ha dado por hacer como una clase y después habéis dicho, hostia, voy a hacer aquí un método y tal, y cuando llegáis a escribir aquí dices, ostras, me he olvidado el self, y ahora dices, hay que volver a empezar, y le das arriba y dices, no, arriba, ok, venga, y ahora, no, ok, venga, no, espera, arriba. Que venga, ya está, hostia, me he vuelto a equivocar. Y o sea, es un poco desastre, ¿no? Es un desastre. Y dices, estoy tan enfadado que me voy a ir. Exit. ¿Cómo? Mal. Entonces, en Python 3.13, gracias a la tecnología, os presentamos PyRebel. ¡Wow! Colores. Si haces una excepción, hay colores ahora. ¡Wow! Pero atiende, pavo. Mira. Haces la clase esta loca otra vez, ¿no? Te olvidas. Mira, autoindentación. Tecnología avanzada. Y te olvidas y dices, hostia, me he olvidado. Control C. Y ahora le das arriba y sigue pasando lo mismo. Pero si entras la clase entera, y por ejemplo vamos a entrarla aquí, y ahora quieres editar, solo una tecla, ¡wow! Y ahora puedes escribir, no puede ser. Mira, self, y entra aquí. ¡Wow! Increíble. Y atiende. Exit. Termina. Increíble. Tiene muchas más cosas. Puedes pegar texto. Ahora puedes coger un montón de texto de un sitio, lo pegas y ya no te mete 40 indentaciones locas del carajo. Tiene un montón de errores nuevos, colorcitos y cosas guays que parecen como muy modernas, aunque otros REPL llevan haciéndolas 80 años, pero tú sabes. Las cosas buenas llegan con tiempo, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar del Global Interpreter Log. Entonces, puede que haya mucha gente que no sepa qué es esto. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas introducciones aquí al amigo. Entonces, el Global Interpreter Log, o GIL, básicamente es un log gigante que tiene Python desde tiempos inmemoriales que hace que solo un hilo pueda ejecutar código de Python al mismo tiempo. Esto puede sonar muy técnico, así que tengo una imagen perfecta que enseña cuál es el problema. Mira, tienes un montón de CPUs haciendo cosas, pero en realidad solo hay uno de ellos que está de verdad haciendo el trabajo, mientras los demás lo animan. Luego está por ahí la GPU, pero eso es otro problema. Eso para otro día. Entonces resulta que yo le pedí a mi amigo Wukes Langa
que hace música, que tiene un chisme de estos que sirve como para hacer música, que me hiciese una demo de por qué el GIL es un problema, porque mucha gente no lo visualiza bien. Entonces, resulta que tiene este cacharro que puedes hacer como animaciones e historias, y aquí lo que tiene hecho es que cada cuadradito de estos está controlado por un hilo en Python. Y en teoría, este cacharro está haciendo como unos patrones que son muy bonitos y unas historias, pero precisamente como solo uno de estos cacharros puede encenderse a la vez, aunque pasen de uno a otro muy rápido, pero como solo uno de ellos se puede encender a la vez, si intentas hacer patrones bonitos, vamos a poner el vídeo otra vez, en realidad no salen. O sea, esto en teoría se tienes que encender todo a la vez, pero ves que como están solo uno a la vez, se puede encender, aunque pase muy rápido, no puedes ver los patrones. Esta creo que es la demostración más guapa de por qué el GIL es un problema, porque no puedes sincronizar todo, no puedes tener paralelismo. Si intentas hacer algo así, no puedes. Y si intentas tener tu web server y servir 400.000 requests por cada hilo, pues tienes el mismo problema que con esto de aquí. Luego, al final de la charla, está la versión sin el GIL, que es muy guapa, pero eso tenéis que quedaros toda la media hora. Pero bueno, este es el problema que intentamos resolver. Entonces, resulta que el GIL lleva en Python un montón de tiempo. Python se creó en la Navidad de 1991, parece una película de Antena 3, pero el GIL se creó en 1992 porque ya empezó a haber problemas por entonces. Esto parece como muy hacia el pasado, pero si te fijas, los threads en Linux solo se estandarizaron en 1995, o sea que en realidad el GIL se creó mucho antes de que los threads en Linux se llegaran a estandarizar. Un poco loco eso. Y la gente ya sabía que esto era un problema. De hecho, ha habido varios intentos de quitarlo. Entonces, vamos a ver algunas de estas cosas. La ventaja que tiene el GIL es que es muy fácil de hacer. Solo tienes que poner un log gigante en todo el programa y ya está. No hay más logs porque solo hay uno enorme. Pero tiene otras ventajas. Por ejemplo, si solo tienes un hilo, pues no pasa nada, porque no hace falta cogerlo. Y luego la otra cosa es que en realidad, aunque parezca un poco loco, no hay deadlocks, porque para que haya deadlocks tienes que tener al menos 2 logs. Como no hay 2, hay 1, pues entonces no hay problema. Computer Science. Sí que admite cierto paralelismo, porque es verdad que Python puede soltarlo. O sea, la clave está en que solo un hilo puede ejecutar código en Python, pero como sabéis, muchos de los paquetes en Python hoy en día pues, están escritos en C o en otros lenguajes ilegales como Fortran y historias del estilo. Y entonces, pues, cuando esos lenguajes están corriendo, sí que puedes correr sin el GIL. O sea, que esos hilos sí que pueden ejecutarse en paralelo. Pero aún así, como veremos, eso no es suficiente. Entonces, en Python hay varias formas en las que sí que puedes tener cierto paralelismo. La idea, por ejemplo, es que en vez de paralelizar a lo largo de hilos, lo puedes hacer internamente, con esto de soltar el GIL y correr código en paralelo, que esto lo puedes hacer con OpenMP o con otras historias en computación. El problema es que las operaciones, para que esto valga la pena, tienen que ser muy largas. O sea, tú sueltas el GIL, haces un montón de cálculos que tardan bastante en paralelo y luego lo vuelves a coger. Pero un web server no es un ejemplo de una computación muy larga, entonces ahí no funciona. La otra cosa es que puedes soltar el GIL en C y C++, esto es otra forma que puedes hacer. El problema es que esto tampoco escala a muchos cores, porque tienes que seguir pasando el log a través de ellos. Y luego el último problema que puedes hacer, lo que puedes intentar, es utilizar múltiples procesos. El problema de usar múltiples procesos es que tienes que mandar datos entre esos procesos y para eso tienes que serializar tus datos con el pickle y lo pasas para el otro lado y el otro lado lo coge y lo despiclea. No sé si es el término técnico, pero me hace bastante gracia. Y esto es lento, porque, digamos, no puedes coger el objeto en sí, no puedes coger la lista entera y moverla entre procesos, ¿no? Tienes que convertirla en bytes y eso está mal. De hecho, multiprocessing, que ahora mismo es la forma más popular de hacerlo, porque es bastante, a pesar de ser un poco fastidiada, es la forma la que más se acerca a tener de verdad paralización, tiene este problema que hemos dicho, que tienes que serializar cosas. Además, tienes que copiarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes 2 procesos necesitas el doble de memoria. Si tienes 2 hilos no necesitas el doble de memoria, porque los 2 hilos pueden ver la misma memoria. Y luego, aparte, es que multiprocessing no es compatible con las librerías de C y C++, porque para hacer multiprocessing normalmente tienes que forkear y muchas librerías de C y C++ no te dejan forkear. Entonces, un poco. ¿Por qué no se ha eliminado el GIL anteriormente, ¿no? Uno podía pensar, bueno, ¿por qué llevamos aquí 20 y pico años sin el GIL, ¿no? O casi 30. El problema es porque Python, la forma en la que funciona es que tiene conteo por referencias. ¿Eso qué quiere decir? Que cada objeto básicamente tiene un numerito de cuánta gente lo está usando. Y cuando ese número llega a 0, el objeto se elimina. Claro, este número, si tienes 2 hilos intentando acceder al mismo objeto, pues claro, el problema está en que tendrías que sincronizar esos hilos porque si no intentan cogerlo a la vez y lo están modificando a la vez y eso siempre acaba mal porque pueden sumar solo 1 en vez de 2, ¿no? Entonces, claro, eliminar el GIL te obliga necesariamente a hacer algo con este conteo por referencias porque si no va a explotar inmediatamente.
El otro problema es que cuando tú tienes una lista que tiene varios elementos dentro, si intentas acceder a esa lista a la vez desde dos hilos distintos, eso puede ser un problema. Porque imagínate que un hilo intenta eliminar un elemento de la lista mientras que el otro intenta acceder a ese elemento. Es posible que el segundo que intenta acceder al elemento lo hace cuando el elemento ha sido destruido. Entonces, ese otro hilo va a tener una mala tarde. Y luego el problema es que durante los años el intérprete de Python ha tenido muchos cambios que van en contra de hacer esto. Particularmente, por ejemplo, la gestión de memoria dentro del intérprete no es precisamente thread safe y el garbage collector que tiene Python tampoco es thread safe y hace las cosas bastante difíciles. O sea que hay bastantes cosas que hay que arreglar y todas estas cosas son muy difíciles de hacer sin romper a todo el mundo, ¿no? Python 2 no fue muy popular, o sea, Python 3 no fue muy popular inicialmente por la migración, entonces no queremos volver a repetir el jaleo. Ha habido varios intentos, en particular en el 96 hubo un primer intento que fracasó estrepitosamente, que se llamaba Free Threading Patch, y luego hubo otro más que más o menos empezó a funcionar, pero era demasiado lento en 2007, y el más famoso hasta ahora ha sido la Gilectomy de Larry Hastings, que básicamente, como Larry es un millonario, es el empleado número 8 de Facebook, tiene bastante tiempo libre, pues se dedicó a intentarlo durante muchos años, pero fracasó. Y ahora hemos aprendido mucho de ese intento y estamos intentando quitarlo una vez que sabemos dónde están los problemas. En particular, ahora tenemos un PEP que fue aceptado el año pasado, que es PEP 703, que es para intentar quitar el interpreter lock. Y esto habla tanto de la parte técnica como cómo vamos a organizarlo para no tener Python 2 a Python 3 otra vez, porque estamos quitando el GIL. Entonces, en esta charla vamos a ver un poco cómo se interpreta, cómo hemos conseguido esto o cómo estamos intentando conseguirlo sin que se rompa todo. Bueno, primera pregunta, ¿no? Si el problema de Python es la sola del conteo por referencias, ¿por qué no eliminamos el conteo por referencias? Bueno, pues resulta que es un pequeño problema. Una cosa que podéis hacer, por ejemplo, para eliminar el conteo por referencia es que, claro, si el problema es que tienes un entero que dos hilos pueden mutar, hay una cosa que se llama enteros atómicos, que es un tipo que puedes utilizar y las CPUs modernas te dejan hacerlo, que es un entero especial que cuando se modifica solo se puede modificar como una operación sola. Y entonces eso sí que funciona porque si dos hilos intentan acceder, solo un hilo a la vez puede incrementarlo y puede ver el valor antes y después. El problema es que esos enteros son muy lentos comparados con los enteros normales. En particular, lo que estáis viendo aquí es la benchmark suite de Python, que es lo que usamos para medir cómo de rápido es el lenguaje, después de utilizar enteros atómicos. En particular, de media, Python con enteros atómicos es un 60% más lento. Entonces, esta es la dificultad, además, que tienes, que todas las cosas que intentas hacer para evitar el GIL te hacen que Python sea mucho más lento. Entonces, el problema no es solo cómo quitarlo técnicamente, es cómo quitarlo sin que sea mucho, mucho más lento. Entonces, los conteos, este hubiese sido una forma muy fácil, pero por desgracia es bastante lento. Resulta que en 2018, que es una de las razones por la que Larry Hastings falló, es porque este paper salió en 2018, 2 años después de que dejase de intentarlo, salió este paper que se llama Bias Reference Counting. Y este paper básicamente se implementó en Swift, pero se puede hacer perfectamente en cualquier otro lenguaje. Y introduce esta idea de que en vez de tener un entero que modificas por todos los hilos o que está totalmente protegido de todos los hilos, la idea principal es que normalmente cuando un hilo crea un objeto, es verdad que tú puedes compartir ese objeto entre varios hilos, pero normalmente el hilo que lo ha creado es el que más accede a él, ¿no? O, por ejemplo, hay muy pocos objetos que pases entre ellos y que de verdad se estén moviendo, pero normalmente tú creas pues, una caché en un hilo, es el hilo accede a la caché y otros muy, muy de vez en cuando la popular, ¿no? O a lo mejor tiras un worker thread en un web server y ese worker thread solo accede a los objetos que corresponden a la request que está handleando en ese momento, pero los otros no tienen ni idea de que tienes ahí pues, una base de datos, una query y unas historias, solo ese hilo. Entonces, todos esos objetos en realidad solo van a estar tocados o modificados por el objeto principal. Entonces, con esa idea, lo que puedes hacer es, en vez de tener un objeto en Python que tiene este entero, que es una conteo por referencias, lo que lo haces es un poquito más complicado y entonces tienes dos referencias. Una de ellas que es la local y otra de ellas que es la compartida. Entonces, la local es un número normal que no está protegido por nada, entonces el hilo que ha creado ese objeto es el que puede modificar ese número, entonces no pasa nada porque ese número solo modifica un hilo, así que no hay problema, ese puedes usar el entero rápido. Y luego tienes una compartida que usa los enteros estos lentos pero que son atómicos. Entonces, como casi todos los accesos a escritura se van a hacer con la primera, pues eso los puedes hacer rápidos y los segundos usas la versión lenta, pero como no van a ser todos, pues entonces te liberas de bastantes. El único problema es que además tienes que guardar quién es el hilo que ha creado el objeto, porque claro, eso tienes que compararlo en algún momento y luego además tienes que hacer la comparación. Entonces, es un poquito más lento, pero es bastante mejor. En particular, ahora, por ejemplo, si intentas incrementar la referencia, pues tienes que primero comparar si el hilo que ha creado el objeto es el hilo que está incrementando la referencia. Si es ese hilo, utilizas la local y si no, utilizas la atómica, que tienes que utilizar esta movida que parece un poco complicada.
y que lo es, pero digamos es la versión más lenta. Si haces esto, pues funciona bastante mejor. En particular, en azul tenéis la versión sin este truco y en verde tenéis la versión con el truco. Obviamente es bastante mejor porque la versión verde está aquí abajo, ¿no? Es más pequeñito. Pero aún así es un 10% más lento. Esto tiene otro problema, que es que esto es solo con un solo hilo. O sea, esto no es con 50 hilos, esto es un solo hilo. Un solo hilo ya es bastante más lento. Resulta que si además tiras un montón de hilos, esto no escala. O sea, 2 hilos no es el doble de rápido. De hecho, 3 hilos es más lento. Y esto es un problema porque a pesar de que esto sigue ocurriendo solo para, digamos, está segmentado en el hilo que accede y el hilo que lo crea, todavía tienes estos dos números y tienes la comparación esa extra que te mete todo este overhead. Entonces, el problema en sí es que, digamos, utilizar conteo por referencia es lento y cualquier extra trabajo que hagas va a ser lento. Entonces, a pesar de tener el bias reference counting tenemos otro truco encima. Y el truco funciona de la siguiente manera. Esto es una súper simplificación de cómo funcionan los accesos a memoria, pero en principio leer de memoria que es compartida o privada, privada significa la memoria del hilo en sí, que solo puede ver el hilo, esa memoria es bastante rápida, porque solo estás accediendo a líneas de caché que son independientes y entonces los CPUs modernos no tienen que invalidar las cachés, que es lo que suele ser complicado. Entonces, accesos a memoria simplemente para leer, eso está bien. Accesos a memoria privada, por ejemplo, la del hilo, que solo accede a la memoria que tiene el hilo, eso también está bien. Es más lento que la memoria normal porque tienes que sincronizarla, pero leer normalmente es bastante optimizable y es el caso más particular y casi todas las CPUs optimizan para eso. El caso que es lento es escribir a memoria compartida, que normalmente ocurre cuando varios hilos intentan incrementar la referencia. Entonces, el problema está en que esto da igual cómo te lo montes, esto siempre va a ser lento. Entonces, la idea es intentar eliminar eso lo máximo posible. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Resulta que hay muchos objetos que los vas a compartir entre hilos sí o sí. Por ejemplo, true, el singleton true, ese lo vas a tener solo uno entre todos los hilos. Y todo el mundo, cada vez que use true para cualquier cosa, como un if, eso va a utilizar la misma referencia y vas a tener que incrementarla. Entonces, como la tienes que incrementar, ahí ya tienes uno de esos enteros lentos. Lo mismo para false, lo mismo para none, lo mismo para enteros pequeños, la tupla vacía. Hay un montón de objetos en Python que están usados todo el rato por todos los hilos y eso hace que no escale. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues no haces conteo por referencias en esos objetos. Bastante fácil, ¿ves? No hace falta ser muy listo para ser core developer. Entonces, esto es una cosa que llamamos objetos inmortales. Y entonces, claro, ¿cómo sabes qué objetos son inmortales? Pues hay un truco del almendruco, que es que coges el número entero que representa el conteo por referencias, este es el número 42 en binario, la parte que hace que sea 42 está a la derecha, y para marcar que un objeto es inmortal, coges los bits que están más a la izquierda y los pones a 1. Entonces, si alguien lee este entero, esto es un entero gigantesco. De hecho, si intentas decrementar este entero a 1 milisegundo por... o sea, en plan, este es un entero gigante, es el entero más grande, de los enteros más grandes que hay. Entonces, si intentas decrementar este entero a 1 a 1 y decrementas una unidad por cada milisegundo, tardarías 365 millones de años en hacerlo, porque estos enteros son muy grandes. Entonces, no pasa nada porque la gente empieza a decrementar esto y como nunca van a llegar a decrementar el bit más de la izquierda, podemos siempre comparar si ese bit está seteado y saber que eso es un objeto inmortal y entonces no lo tocamos. Entonces, si vemos uno de estos, no decrementamos la referencia, nunca hay un write y entonces eso funciona. Y funciona porque, claro, como no estamos escribiendo porque son inmortales, pues entonces pasamos de tener la versión lenta compartida a solo un read compartido que es para ver si es inmortal. Y esto hace una diferencia muy, muy grande. En particular, reduce mucho y hace que escale. ¿Cómo sabemos que escala? Un ejemplo que hemos usado constantemente es probar esta implementación chusquera de los números de Fibonacci entre varios hilos y mirar lo que pasaba. Esta es la implementación que utilizó Larry Hastings en su Gilectomy originalmente. Entonces, la idea es ver si tienes muchos hilos calculando Fibonacci a la vez, cuántos Fibonacci puedes calcular por segundo, digamos, ¿no? Y idealmente, pues cuantos más hilos, más rápido. En particular, lo primero que hizo Sam Gross, que es la persona que empezó a preparar esto, es ver si con este bias reference counting y objetos inmortales, esto funcionaba. Y ahí inmediatamente puedes ver que con 8 hilos hay un 800% de CPU y eso es muy buena señal, excepto que resulta que esos hilos no estaban haciendo nada. Pero bueno, de hecho, esta gráfica tenía muy buena pinta si esto fuese throughput, ¿no? Pues que cuanto más hilos, más throughput. Pero resulta que esta gráfica da tiempo, lo que quiere decir que cuanto más hilos, tarda más. No bueno. Entonces, claro, esta gráfica tiene mala pinta. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que intentamos hacer es que si en verdad eso sacas throughput, lo que ves es que a 3 hilos el throughput empieza a ser constante y añadir más hilos es peor, lo que está mal. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve porque si miras el bytecode que ejecuta estas funciones de Fibonacci,
Entonces vamos a sacar el bytecode. Lo importante aquí, que aquí hay muchos bytecode y tal, Pascual, pero lo importante para el GIL es que aquí hay dos partes muy importantes que son esas dos load global. Esas dos load global son instrucciones que lo que hacen es coger la función Fibonacci y la cargan en el stack del intérprete para ejecutarla. Pero claro, en la función Fibonacci solo hay una y todos los hilos están leyendo la misma. Entonces aquí está el problema, ¿no? Porque estás todo el rato leyendo la función Fibonacci y todo el mundo tiene que incrementar la referencia a la función Fibonacci. Y entonces podrías decir, bueno, ¿podemos hacer la función Fibonacci inmortal? No realmente, porque la función Fibonacci tiene una copia de las globales dentro y si la función Fibonacci es inmortal dentro, entonces el diccionario de las globales es inmortal y si el diccionario de las globales es inmortal, todo es inmortal. Entonces no funciona muy bien. Pero resulta que, claro, la idea está en que va a haber muchos casos como estos, un montón de movidas compartidas que va a estar en el stack. Entonces, la idea para arreglar esto es usar una técnica que se llama Deferred Reference Counting, que es que en vez de hacer el reference counting cuando coges la función, no la tocas, ni la incrementas ni la decrementas, entonces ni la destruyes ni la incrementas, y lo que haces es que más tarde, cuando corra el garbage collector, va a mirar cómo está el percal y va a ver si la función se tiene que eliminar o no. Entonces, esto lo que hace es, digamos, retrasar cuando ocurre el reference counting, pero muy probablemente si durante la ejecución de la función has incrementado una vez y luego la has decrementado, pues no haces nada, ¿no? Porque no había que hacer nada. Si resulta que el cómputo global es haberla incrementado una vez porque la has incrementado 3 veces y la has decrementado 2, pues entonces solo la incrementas una vez más tarde. El caso es que en la práctica hay un montón de conteo de referencias que no tienes que hacer. Entonces, esa es la idea, es básicamente Deferred Reference Counting elimina el conteo por referencias en el stack y solo se utilizan para ciertos objetos. En particular, solo se utilizan para funciones, métodos y algunos tipos, ¿no? Por clases, historias así, ¿no? Y la idea está en que, como he dicho, pues solo se cogen durante el garbage collector. Que mucha gente puede decir, oh, pero esto es un problema porque esto hace que las funciones se destruyan más tarde y no sé qué. Bueno, resulta que no, resulta que esto es exactamente igual que cuando estás usando Python normalmente, precisamente por este tema. Si tú coges una función y de la función accedes al diccionario de globales, el diccionario de globales tiene una referencia a la función porque la función está en el scope global. Entonces, la función tiene una referencia circular a sí misma y, por lo tanto, no puede eliminarse por conteo de referencias. La tiene que eliminar el garbage collector, porque si lo haces por conteo de referencias, esta función siempre tiene una referencia a sí misma y no se puede eliminar esa referencia. Entonces, solo puede ser el garbage collector que detecte este ciclo y lo elimine. Así que como lo estamos eliminando igualmente en el garbage collector, esto no tiene ningún efecto negativo y todos los efectos son positivos. Después de esta técnica, si haces la misma historia, resulta que esto sí es throughput ahora, esto sube con el número de hilos, que es exactamente lo que quieres ver. Solo he puesto 8 porque a partir de 12 ya no vuelve a subir, pero bueno, no está mal, al menos tienes 8. La idea está en que ahora, no hace falta leer toda esta tabla, pero la idea está que ahora el conteo por referencia es mucho más complicado y ahora depende de qué tipo de referencia utilices, si utiliza una técnica u otra, a veces se elimina si es inmortal, a veces solo se destruye más tarde en el garbage collector, para los inmortales nunca se destruyen, o sea, la cosa está mucho más complicada, pero ese es el precio de hacer las cosas más rápido. Entonces, ahora hay otro problema, que es esta historia que he dicho, bueno, vale, sí, pero esto es las referencias en sí, pero incluso si el objeto no se destruye y esa referencia no se corrompe porque tienes varios hilos accediendo a la vez, ¿cómo manejas el hecho de que, digamos, tengas una lista y haya 2 hilos intentando hacer a la lista, ¿no? La forma de manejar eso es utilizando un montón de logs. Entonces, no sabía muy bien cómo llamar a esta sección, así que porque es de logs, así que la he llamado así, que es bastante más interesante, porque básicamente lo que hemos hecho es coger todos los objetos de Python, y poner un log dentro de esos objetos. O sea, en Python 3.13 sin el GIL, si coges Python, puede haber millones de logs dentro del programa. Claro, eso es un problema, porque los logs suelen ser bastante grandes. Entonces, hemos utilizado una técnica que hemos cogido de Safari, que es el navegador que está en Apple, que se llama what the fuck log, que what the fuck is not what the fuck, al parecer es una chorrada, en plan, write es what the fuck, ¿no? Bueno, es una técnica bastante guapa. Yo creo que eso se lo inventó, ¿no? Mira, lo pone aquí lo que significa en algún sitio. Bueno, WebKit Template Framework, nah, el tío lo dijo esto para que Apple no le dijese que no podía llamar a su log what the fuck, ¿no? Pero bueno, este tío creó esta técnica que es bastante novedosa y la idea está en que este log solo tiene 2 bits, solo necesitas 2 bits para tener el log. Y la idea principal es bastante interesante, es que el log en sí es solo una dirección de memoria, tiene que ser un entero en general por alignment issues, pero lo que necesitas solo son los 2 bits de abajo. Y lo que tienes es un entero, que es, digamos, la versión está en
el binario de abajo, y los 2 bits de abajo lo que te dicen es si el log está cogido o no. Y la segunda te dice si hay alguien esperando al log o no. Y solo si de verdad hay varios hilos accediendo al log, entonces este entero se reinterpreta como una dirección de memoria donde los bits de abajo no importan, porque en general en 64 bits nadie utiliza los bits de abajo, siempre están alineados a 8 bits. Entonces los 3 bits de abajo nunca se leen, los tienes que limpiar, pero los puedes usar para evil purposes. Y entonces lo puedes interpretar como una dirección de memoria a una estructura muchísimo más complicada y llena de basura que te hace el lock de verdad, pero como muchas veces los objetos solo están usados por un solo hilo, nunca tienes que crear el semáforo entero, que es la estructura esta llena de basura, y solo necesitas 2 bits, un entero en general, para implementar esta cosa. Esto no solo lo hace muy, muy pequeñito, que está guay porque vas a tener millones de ellos, pero además lo hace muy, 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 muy rápido. En particular, si ves el algoritmo en el que funciona, primero lo que hacemos es un compare and swap, que si habéis hecho atómicos alguna vez es la instrucción más típica que implementan las CPUs. El compare and swap puede fallar si hay otra persona que lo tiene cogido. Entonces lo que hacemos es un spin lock 40 iteraciones. Esto está hecho con la brujería, ¿no? Lo hemos puesto unas cuantas veces a ver cuál era el mejor y 40 parece un número fantástico, así que 40 veces. Y entonces si el spin lock falla 40 veces, le decimos al kernel que schedulee otro hilo porque este tío no está teniendo mucha suerte. Ese es el schedule ese de ahí. Y si todo eso falla, pues entonces vamos a un algoritmo que se llama queuing and parking, que no voy a explicar aquí porque son 6 páginas. Pero está muy bien, podéis leerlo en la documentación del tipo what the fuck lock. La idea es que si lo ploteas, está muy, muy, muy cerca de tener un spin lock puro, que normalmente es el lock más rápido porque está todo el rato intentando cogerlo, pero claro, ese quema toda la CPU, no es bueno para el Amazonas. Pero este, que sí que es bueno para el Amazonas, está muy cerquita del spin lock puro, así que eso está muy guay. Y en particular, esta es la gráfica que hemos utilizado para escoger el número 40. Este es el throughput con el número de spins que hay y 40 parece muy bueno, entonces hemos cogido 40. Podías haber cogido 41, quizás un poco más grande, pero 40 era como más bonito. Bueno, todavía tienes otro problema, que es que puedes empezar a crear deadlocks, porque claro, antes tenías un lock muy grande y solo había uno, pero ahora tienes un montón de locks pequeños, entonces crear deadlocks es muy fácil. Por ejemplo, imagínate que tienes un diccionario con una key y accedes al diccionario y la eliminas o seteas otro valor. La key que había el valor que había anteriormente puede ejecutar la comparación, porque para ver qué key necesitas utilizar el método EC. Pero el método EC puede ser lo que te dé la gana. Y como puede ser lo que te dé la gana, puedes acceder al diccionario otra vez. Entonces el lock es reentrante y ya tienes un deadlock. Eso es un problema. Otro problema que tienes es que decrementar una referencia puede, de hecho, destruir el objeto, y cuando destruyes el objeto se puede ejecutar un del de un objeto random y entonces puede ejecutar código arbitrario que puede volver a coger el lock. Así que es muy fácil tener deadlocks. Esto es un problema bastante serio. Entonces, para hacer eso hemos introducido una API que se llama secciones críticas, y la idea es que en C, cuando coges un lock de estos, llamas a este PyBegin critical section con un mutex, y entonces ese mutex se queda como activo y está cogido. Entonces la idea está en que cuando, si lo nesteas, el mismo hilo coge otro lock, que es el que va a empezar a desbloquear, lo que haces es soltar el anterior y coger solo el siguiente. Esto normalmente es una malísima idea si estás diseñando una API en general para hacer locks, pero como esto solo ocurre en sitios donde habría soltado el GIL anteriormente y antes solo había uno, esto sí que lo puedes hacer porque normalmente no vas a entrar en deadlocks nuevos porque el GIL ya se lo habías quitado cuando utilizas esta API. Entonces, la idea está en que si, por ejemplo, empiezas a correr código donde el GIL se hubiese quitado, por ejemplo, dices que ahora los 3 pueden correr sin locks, sueltas todos los locks que tienes, que es lo que hubiese pasado con el GIL, dejas que corran sin locks y cuando los vuelves a coger, solo coges el primero, porque la idea es que no quieres tener nunca 2 cogidos a la vez, ¿no? Y cuando sueltas, sales de una sección crítica porque tu recurso que estás protegiendo ya está libre, pues entonces le quitas el lock anterior y cuando sales de la siguiente, pues lo quitas y ya está vacío. Esto tiene la ventaja, por ejemplo, hay una optimización que puedes hacer aquí, es que puedes evitarte tener que quitar todos los locks anteriores, que tienes que ir uno a uno y desbloquearlos, solo si vas a coger otro lock que lo tiene otra persona. Entonces, en particular, lo que puedes hacer es no tocar ninguno si el lock siguiente no lo tiene nadie, porque sabes que nunca va a hacer deadlock. Si esto lo puedes visualizar con 2 hilos, por ejemplo, si tienes 2 hilos que cogen los 2 mismos locks pero en orden reverso, esto habría hecho deadlock, pero como este algoritmo siempre suelta el anterior, cuando los 2 hilos han cogido los 2 locks nunca va a hacer deadlock porque cuando uno está activo el otro está inactivo y cuando uno está inactivo el otro está activo. Entonces este algoritmo nunca hace deadlock, solo funciona si lo estás haciendo en lugares donde habría soltado el GIL anteriormente, pero te permite evitarte el problema general de que ahora tienes que lidiar con todo el mundo sabiendo hacer programación multihilo, que no es fácil, pero digamos sigue siendo bastante rápido y bastante seguro.
A veces es bastante útil coger dos de estos a la vez. Por ejemplo, puedes tener una lista que extiende de los ítems de un diccionario. Entonces, aquí quieres que la lista vea el diccionario atómicamente sin que nadie lo modifique mientras tanto. Entonces, aquí tenemos una API que te deja coger dos mutex a la vez y los bloquea de golpe. Otra cosa que es bastante importante es optimizar algunos accesos. Por ejemplo, poner locks en los diccionarios es bastante costoso. Entonces, una cosa que puedes hacer, el problema que tiene aquí es que si lo haces sin locks, normalmente cuando coges un ítem de un diccionario incrementas la referencia del objeto y luego lo tienes que devolver. Pero entre medias de estas dos operaciones, otro hilo puede haber llegado al objeto del diccionario y eliminarlo. Entonces, es un problema bastante serio que tenemos que poner con todo este código de la locura que no me da tiempo a explicar. Pero la idea aquí está en que si utilizas el memory allocator entre medias, puedes hacer que aunque el objeto haya muerto, el memory allocator, si nosotros lo controlamos, no ha eliminado el objeto de la memoria. Entonces, leer de la memoria sigue siendo legal porque nosotros controlamos cuando eso se va a ir al carajo o no. Y entonces podemos hacer decisiones de si en realidad ese ítem debería, digamos, seguir en la lista o levantarlo de vuelta. Esto solo lo puedes hacer si controlas el memory allocator, que normalmente tú no lo haces, pero nosotros sí. Así que está bien. Esto lo hacemos con un algoritmo que lo hemos cogido del kernel de FreeBSD que se llama GAS, que es muy complicado. Aquí tienes este diagrama, es muy complicado. No hace falta que lo escriba, lo ponga porque no tengo tiempo. Y la idea está en que ahora CPython ha soltado el allocator que tenía antes y ahora tiene un allocator de Microsoft, por eso se llama mimalloc, de Microsoft Malloc, que sustituye al allocator. La gracia de esto es que esto te deja mucho más acceso a la parte interna de los objetos y los allocators, y entonces podemos hacer todos estos trucos del almendruco. En particular, una de las cosas que podemos hacer es sustituir digamos, el garbage collector tiene una linked list en todos los objetos al principio, que normalmente no es thread safe, y una cosa que podemos hacerlo es sustituir esa global linked list, que normalmente es un problema, por mimalloc para encontrar objetos en esa linked list. Entonces, de esa manera lo conseguimos eliminar. La idea está en que malloc te expone toda la memoria como una cosa contigua, y entonces podemos utilizar el bit menos significativo de todas las direcciones de memoria para marcar si un objeto está muerto o no, y entonces en vez de tener que ir por la lista enlazada, podemos literalmente escanear la memoria entera y saber qué objetos están vivos o muertos, y el garbage collector puede visitarlos. Bueno, eso está todo muy bien. Pero vamos a ir a esta parte, que ¿va a ser Python 2 otra vez? No. En particular no va a ser porque esto no requiere cambios en Python puro, o sea que todas las librerías de Python puro no va a haber ningún problema. Casi todas las cosas que antes parecían atómicas, que en realidad no lo eran, pero bueno, más o menos lo parecían, siguen siendo atómicas. Por ejemplo, meter un elemento en una lista sigue pareciendo atómico. Algunas extensiones como NumPy, historias que está escrita en C y C++, tienen algunos cambios, pero no son muy locos. A lo mejor solo requieren varios meses de trabajo intensivo, pero bueno, no son la cosa más horrible. Pero bueno, todavía hay que hacerlo, sobre todo para proteger estructuras globales que estén escritas en C. Bueno, ¿cómo de rápido es esto? Pues es bastante rápido. En particular, pues aquí tienes una gráfica donde Python sin el GIL pues es bastante más lento con respecto del número de hilos. No escala exactamente linealmente, pero escala bastante bien. La gráfica más interesante es esta, que voy a describirla muy rápida. Lo que veis aquí es Python con el GIL arriba, en 3.13 y 3.12 sin ningún tipo de modificación, pero lo que veis inmediatamente es que el Python con el GIL en un solo hilo es mucho más lento que Python con el GIL por defecto. Lo que es un problema, porque efectivamente quitar el GIL te deja escalar con el número de hilos, pero un solo hilo ahora es mucho más lento. En particular, si lo miras, es un 30% más lento. O bueno, casi más, un 40% más lento. Pero claro, Python sin el GIL, que es la flecha de abajo, es mucho más rápido y escala más o menos linealmente con el número de hilos, que está bastante bien. Y esto solo es la primera versión que estamos haciendo. Aquí está otra vez la historia esta, y lo que veis es que ahora los patrones esos que están dibujando se ven mucho mejor, y cuando lo quieres poner todo a la vez se ve bastante mejor, como esa historia de antes. Y cuando quieres ponerlos en aleatorio, pues se pueden ver aleatorio. Entonces, esto funciona mucho mejor. Esto es normalmente lo que suele pasar cuando programas en programación multihilo, así que esta imagen quiero que os quede grabada en la memoria para ver que en realidad esto no es el futuro, porque cuando los hilos de verdad hacen cosas en paralelo, esto es normalmente como parece la sesión de programación. Así que mucha gente está muy emocionada de que estamos quitando el hilo, pero esto va a ser vuestro futuro, así que vamos a ver lo que pasa. Vale, ¿cómo funciona esto? En Python 3.13 esto es experimental, no está activado por defecto. Para activarlo tienes que configurar Python con disable GIL. Una vez que lo haces, puedes todavía controlar si lo quieres o no, para probar cómo funciona con él y sin él. Para eso puedes utilizar Python-x GIL, o sea, 1 o 2, o exportar esta environment variable que te dice si lo quieres activar o desactivar. Pero lo tienes que compilar tú especialmente. Distribuciones como Ubuntu te dejan un binario que se llama Python 3.13t de free threading, el peor nombre de la historia, pero bueno, que te deja tener ya la versión sin el GIL, pero es experimental. Puedes ver si el GIL está configurado o no utilizando este súper secreto función dentro del módulo sys.
que te dice si está enganchado o no. Eso por si quieres ejecutar un código dependiendo si lo tienes o no. Y también puedes utilizar ver si Python está configurado con él. Esta es la situación que no queremos hacer, entonces nos lo vamos a tomar con mucha calma, porque no queremos Python 2 a 3 otra vez. Entonces el plan es, en Python 3.13 vamos a empezar una cosa que se llama experimental phase, que es que si explota es tu culpa, básicamente. Y lo tienes que configurar tú a mano y no hay soporte ninguno, así que no nos vengáis llorando si explota. Pero la idea está en que la gente puede empezar a probarlo. Luego, la siguiente parte es que va a estar soportado, pero no estará activado por defecto. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes activarlo si te da la gana y puedes levantarnos bugs si nos lo vamos a tomar en serio. Y la gente puede empezar a hacer wheels y binary packages que no van a explotar de versión a versión. Pero dependiendo si pasamos de una fase a otra, tiene que depender de cómo la gente nos dice si funciona o no. Y finalmente, más o menos en 5 años o 6 años, pues esto será el por defecto y todo el mundo va a aprender que la programación multihilo no es precisamente fácil, de la peor forma posible, pero todo el mundo va a ser muy rápido. Lo más importante, no es Python 4, no. Y esto es el mensaje con el que quiero dejar. Sé que ha sido mucha información de golpe, pero no era precisamente fácil. Pero bueno, como decimos en el core team, nosotros leemos a Nuz para que vosotros no tengáis que hacerlo. Así que espero que hayáis disfrutado de la presentación. Muchas gracias. Como no sorprenda a nadie, no hay tiempo para preguntas. Así que si queréis hacerme preguntas, podéis pillarme por el pasillo y me preguntáis lo que sea.